Sandra León, bienvenida. ¿Qué tal? ¿Cómo estamos, Carlos? Bueno, vamos con la última pieza secreta, que Santos Cerdán estaba investigado, está novio como que está en Soto del Real, en prisión preventiva. Pero estaba investigado o estaba en estos momentos dentro de la prisión precisamente por las obras detectadas en un primer informe que elaboró la UCO, donde ya lo advertimos en su momento, no habían podido ir hasta el fondo de la historia, básicamente porque no habían podido hacerle el registro de sus propias propiedades, patrimonio, cuentas corrientes, porque fue el informe en base al cual se le imputó. Bien, él estaba pendiente precisamente de ese chequeo. Ya aparece una nueva pieza secreta, nos lo ha oficializado el Tribunal Supremo, hay pieza secreta, la pieza secreta se supone que va a nuevos contratos, a nuevas operaciones, todas ellas sospechosas de posible amaño en la adjudicación de contratos públicos, con lo cual el tema crece, aparecen nuevas empresas y sobre todo, Sandra, aparece un dato muy llamativo, es que parece que ya se cuantifica la coima, el robo, es decir, estarían en un cobro de un 2%. Un 2% de obras de 75, 80 y pico, 100 millones, estamos hablando de muchísimo dinero, con lo cual ahora empieza todo el rastreo de la ruta del dinero. Sobre todo cuando haces la suma, ¿no? Porque claro, como tú dices, esto es una obra, a lo mejor 70 y pico millones de euros era, por ejemplo, los túneles de Velate, pero luego le tienes que sumar otras tantas obras que están en el punto de mira. Por ejemplo, ahora otra de las empresas que está también siendo investigada es Aquaterra. Con ella Acciona tenía una obra de la 68 de La Rioja y estamos hablando ya de 123 millones de euros. Por eso digo que al margen de lo que sea la comisión por cada obra de forma aislada, lo que hay que hacer es la suma y el monto ya pues puede ser considerable, ¿no? Efectivamente, ahora se apunta a que la trama podría haber cobrado mordidas de en torno al 2%. Hay que recordar que cuando le preguntaron al Dama por este asunto, que fue el primero en hablar, pues por ejemplo, del cupo vasco de Cerdán, etcétera, etcétera, él decía que las mordidas estaban en torno a un 1,5% que dependía de las obras. Bueno, pues ahora mismo lo que se pone sobre la mesa, y así lo apuntaba, por ejemplo, el lunes el Confidencial, es que la cifra o el porcentaje ascendería al 2%. Y luego también se da otro dato, y es que, aunque obviamente en la cúspide de todo este entramado estaría Santos Cerdán, sí se habla de que habría numerosos dirigentes socialistas implicados. Claro, hay que tener en cuenta que para que un amaño llegue a su fin, llegue a término, a buen término, tiene que haber muchos trabajadores en diferentes escalas que contribuyan a ello, ¿no? Bueno, pues se habla de diferentes cargos socialistas, de momento no sabemos a quién se refiere, a quienes sí se apunta es a dos personas que ya estaban en el punto de mira de los investigadores y de los que aquí hemos hablado en muchas ocasiones. Por un lado, a la presidenta de Adif, a Pardo de Vera, que era expresidenta, vamos, de Adif, y al que fuera director general de carreteras, Javier Herrero, que además hay que recordar, y a mí me gusta siempre subrayarlo, que no es la primera vez que aparece salpicado por un caso de estas características, porque ya hablamos en su día del caso Carreteras con unos audios muy clarificadores en los que también participaba este señor. Claro, si lo han declarado secreto, lo lógico sería pensar que afecta a gente con relevancia pública notable. Lo digo porque, claro, ese secreto debería estar protegiendo a gente que todavía no está imputada. Es decir, que yo no sé si nos estamos aventurando mucho si decimos que podrían ser cargos, no lo sé, digo, de similar rango al de Ábalos, es decir, ministeriales. Lo digo porque entonces tendría que ir hacia detrás. Es complicado porque Ábalos fue el primero del Partido Socialista. Tendría que ser hacia adelante, una Raquel Sánchez, un Óscar Puente. Yo no sé si estamos hablando de otros ministros o no, nos lo tendrá que decir la investigación según siga su curso, pero vamos, que es lo que tú has dicho, en el momento en el que se declara una pieza secreta es porque hay alguien a quien proteger, es porque es algo lo suficientemente grave y que tiene una trascendencia pues brutal para el caso y por eso se declara una pieza secreta. Bueno, veremos a ver qué nos depara esta investigación. Por lo pronto hay que recordar que el pasado viernes se hicieron registros muy importantes y de los que probablemente pues iremos conociendo más información en los próximos días o semanas. Se registró la sede de Madrid y la de Bilbao de Acciona. Claro, aquí hablábamos del túnel de Velate y alguien puede pensar, bueno, es que eso es Navarra. Ojo, porque la sede de Acciona que llevaba esta obra era la de Bilbao, con lo cual, bueno, pues a lo mejor aquí empezamos a conocer algo del túnel de Velate, que es una obra que ya estaba en el punto de mira de la Agencia Antifraude de Navarra, pero que judicialmente, bueno, pues esa rama todavía no la habríamos tocado. Estamos hablando de una obra muy importante, de la que tenemos ya muchos datos sobre la mesa y muchas irregularidades que han sido denunciadas por los protagonistas de esa adjudicación, por la gente que estaba en esa mesa de contratación, y luego también se ha pedido, por ejemplo, información a la oficina de Sevilla. Hay que recordar que una de las obras señaladas es la del puente del Quinto Centenario de Sevilla.
estamos hablando de una obra de 88 millones de euros, si no me equivoco. Con lo cual, bueno, pues vamos viendo otras adjudicaciones que también son sospechosas y de las que probablemente iremos sabiendo más. Y luego no hay que olvidar la otra rama. Por un lado tenemos lo que es Acciona, que hay que recordar que en el informe sobre Santos Cerdán salía mencionada en más de 200 ocasiones. Claro, mucha gente se preguntaba por qué hasta ahora no se había registrado. Bueno, pues el juez sabrá por qué ha decidido que sea en este momento y probablemente encontremos una explicación. Pero por otro lado, que creo que no es menos importante, también se han registrado, aparte de otras empresas, dos cooperativas de las que también hemos hablado mucho. Noran, que es esa cooperativa en la que estaba Koldo García, y por otro lado Ercolan, que era esa otra cooperativa en la que estaba trabajando, o al menos tenía un sueldo, la hermana de Santos Cerdán, y que habían servido ambas para diluir los pagos que Servinavar, la empresa de la que Santos Cerdán tenía un 45%, recibía de Acciona, con la que iba en UTE en muchas de esas obras que luego pues resultaban amañadas. Pues fíjate, esa tardanza en hacer el registro de Acciona yo creo que es la peor noticia para Acciona y lo explico. Vamos a ver, Acciona es una empresa que tiene cotización bursátil. Los jueces siempre intentan hacer el mínimo daño posible en materia de opinión pública, de afectación pública, de imagen pública. Una empresa cotizada, por definición, una noticia de estas la mata. Bueno, hasta el punto de hecho de que cuando se estaba realizando el registro, Acciona llegó a tener caídas del 8%. Sí, así terminó el viernes, eso es. Claro. Cuando tú tomas la decisión de hacer el registro, normalmente sabiendo que es un objeto sometido a escrutinio público, es porque tú has encontrado de otra fuente algo que hace totalmente inexcusable ese registro. Por eso digo que yo creo que esta es la peor noticia para Acciona. Yo sinceramente creo que si se ha adoptado esta decisión ahora es porque se había encontrado ya o de fuentes políticas o de fuentes de la investigación en los distintos casos o de fuentes de testigos que hayan hablado o de gente con los que haya contactado la UCO que de momento no tenemos constancia. Pero yo tengo la sensación de que el caso va muy apuntalado, si no, no habrían hecho ese registro. Yo estoy totalmente de acuerdo con lo que estás diciendo. Yo creo que el caso ya está muy apuntalado, que por otro lado era algo que cabía esperar desde el momento en el que en ese informe, como decimos, se mencionaba Acciona en 200 ocasiones. Hay grabaciones que son muy clarificadoras. Es que, claro, en este caso, bueno, hablamos de Acciona y hablamos también de Santos Cerdán. Santos Cerdán, en esas grabaciones que escuchábamos, en las que veíamos cómo se repartían las mordidas, cómo el propio Santos Cerdán le decía a Koldo, oye, de esto no hables, cállate, se pone en un papel y luego se rompe. Es que lo hemos dicho en alguna ocasión. Yo creo que nunca hemos tenido un caso de corrupción con unas pruebas tan palpables, tan evidentes, ¿no? Y bueno, pues en este caso Acciona se la habrá intentado proteger, como tú dices, porque bueno, pues se trata de hacer el menor daño posible, o por lo menos de hacérselo en el momento en el que ya no tengas más remedio que hacérselo, y precisamente por eso yo creo que estamos en ese momento. Luego, por otro lado, no hay que olvidar otra cosa, estamos ya tirando hacia finales de noviembre. La prisión provisional de Santos Cerdán concluiría el 30 de diciembre, es decir, a partir de ahí ya tendrían que dejarle en libertad. Bueno, pues a lo mejor eso también ha influido, porque además hay que tener en cuenta que sus abogados han pedido en reiteradas ocasiones que se le deje en libertad. Bueno, veremos a ver, yo estoy convencida de que en los próximos días tendremos más noticias de todo lo que se ha ido recabando en esos registros, porque bueno, solamente de la sede de Bilbao los investigadores salieron con 4 mochilas cargadas pues, de documentación y sobre todo pues, de dispositivos electrónicos de los principales protagonistas, de las personas con más peso en Acciona, y supongo que pues, de escudriñar ordenadores, teléfonos o cualquier otro dispositivo se podrá ir conociendo más información que pueda resultar clave, pero que yo creo que va en una dirección que ya está muy clara, ¿no? Sí, pues sí. Mira, yo la sensación que tengo es que la primera fase, que es la identificación de los sujetos que estarían dentro de la corrupción, tanto políticos por un lado como empresas o empresarios, por otra, yo creo que está finalizada. A partir de ahí, ellos evidentemente están en una segunda fase, que es la cuantificación, tanto en número de obras y contratos, es decir, la identificación de hasta dónde ha llegado la mancha de la corrupción y la cuantificación del dinero. ¿Y por qué es importante este segundo paso? Porque yo creo que el Tribunal Supremo, que es plenamente consciente, el otro día publicábamos la información en Libertad Digital, de que 2 testigos habían certificado ya que efectivamente lo que hacían en República Dominicana era llevarse el dinero, vamos, básicamente que está certificada la ruta de blanqueo. Cuando tú tienes certificado en un caso de corrupción la ruta de salida del dinero, corres el riesgo de no poder probar el dinero robado en base a la localización del dinero. ¿Cómo se prueba? Y esto es jurisprudencia totalmente admitida en el Tribunal Supremo, certificando la existencia del robo, de la coima, claro, de las comisiones. Entonces yo creo que en estos momentos estamos en una segunda fase, que es una fase decisiva, porque si de veras se identifica que con un 2% de esas obras y tantas obras afectadas sale una cuantía de, yo qué sé, ya sabemos, perdón,
que la parte que le corresponde a Santos Cerdán de la sociedad Servinávar equivale, ese famoso 45%, equivale solo en la obra de los túneles de Velate a 5,1 millones. Imaginémonos que del total asciende el montante a 25, a 30 millones. Si a él no se le localizan los 25 o 30 millones, tienen que estar en algún sitio. Claro, si tienen que estar en algún sitio, eso puede ser clave para la pieza de la Audiencia Nacional de Financiación Ilegal del Partido Socialista o para una pieza que investigue efectivamente, o dentro de la misma pieza, se investigue la posible salida de una ruta de blanqueo hacia República Dominicana. Entonces yo creo que en esta fase está efectivamente el Tribunal Supremo afianzando mucho las bases de la investigación para poder certificar y decir, miren señores, se llevaron 25 o 30 millones. Por tanto, si no aparecen, es evidente que lo han sacado del país o es evidente que está en el PSOE. Claro, es evidente. Luego ya veremos a ver dónde está ese dinero, ¿no? Pero lo más importante es saber cuánto dinero se han podido llevar y eso solo se puede ver cuando se tiene un listado completo de todas las obras en las que pudieron haber participado unos y otros y pudieron haberse llevado mordidas. Bueno, ya hemos mencionado unas cuantas que están en el punto de mira, que luego veremos a ver qué es lo que se puede demostrar de cada una de ellas. Pero así, grosso modo, y seguramente que tú me añadas alguna más, tenemos el túnel de Velate, tenemos lo del tramo de la 68 de La Rioja, tenemos el puente del Quinto Centenario de Sevilla, luego tenemos también, por cierto, una obra de un colegio que es verdad que como obra es menor porque creo que eran 2,6 millones en Arbizu, pero que ojo porque ahí sale también el PNV, hay un empresario próximo al PNV que estaría metido en estas obras, entonces bueno, eso también es muy interesante de cara a ver si esto se extiende más allá del Partido Socialista. En definitiva, yo creo que ahora en esta fase de la investigación lo que hay que es que poner sobre la mesa todo ese listado de posibles obras amañadas y eso evidentemente pues es una información que tendrá que salir de todos los contratos y toda la documentación de los contratos que se haya intervenido, que se haya incautado en las sedes de Acciona, en ese requerimiento de información que también se ha pedido a la oficina de Sevilla y en los registros, como digo, a las dos cooperativas que habrían servido para diluir parte del dinero, porque hay que recordar que lo que sí se tiene certificado es que desde Acciona se habría pagado, creo que es en el transcurso de 9 años, 6 millones de euros al menos a Servinávar, a la empresa de la que Santos Cerdán tenía un 45%, y de Servinávar se había desviado 1 millón de euros a Noran y Ercolan. 700, creo que era 32.000 euros concretamente a Noran y a Ercolan 258.000 euros. Bueno, pues habrá que seguir el rastro de ese dinero y veremos a ver a dónde nos lleva, pero como digo, yo creo que ya el hecho de que estemos ante una pieza secreta da buena cuenta de la gravedad y de la trascendencia de lo que nos encontramos. Venga, pues vamos a dejarlo aquí, pero vamos, la gente que se quede con la idea de que si le ven salir a Santos Cerdán de la prisión preventiva no va a ser porque no haya nada, no, va a ser porque ya tienen todo lo que hay, o por lo menos lo suficiente, yo creo, como para procesarlo y ya veremos si no para condenarlo. Sandra, un abrazo. Hasta la semana que viene, Carlos. Hasta la próxima.